Vamos a iniciar entonces con odres nuevos recibiendo la gracia. Entonces yo te voy a pedir que tú veas a Lucas capítulo 5, verso 36 al 39. Lucas 5, 36 al 39 dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, aquí tenemos al Señor Jesucristo dando, se puede decir que una de las parábolas más importantes, aunque todas son importantes, esta es una de las más importantes, y ya te comencé a decir desde el principio que esta enseñanza es básica, es fundamental, es prácticamente la columna vertebral de la reforma espiritual, doctrinal y religiosa que el Señor Jesucristo vino a hacer en su tiempo, y la iglesia tiene que tener bien claro, tiene que comprender realmente qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo con esto. Ya te comencé a decir que muchos han hablado y han predicado y han enseñado sobre los odres nuevos, los odres viejos, el vino nuevo, el vino viejo. Y se puede aplicar, fíjate bien, esto a muchas áreas de nuestra vida: las finanzas, la familia, el temperamento, la mentalidad. Mira, sobre muchas áreas. Pero hoy vamos a verlo exactamente cuál fue la intención por el cual el Señor Jesucristo lo dio. ¿Por qué Él habló sobre esto? Y entonces yo quiero que tú te prepares y que tú puedas abrir tu corazón, tu mente, y puedas recibir estas verdades con tu espíritu. Ya te he estado platicando y te he estado enseñando que cuando el conocimiento de Dios lo recibimos a través de nuestro espíritu, se vuelve rema, se vuelve vida, y entonces eso tiene poder en cada uno. Muy bien, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo vino y empezó a hablar sobre las parábolas estas? ¿Por qué Él vino y dijo esto? Bueno, primero quiero que tú vayas ahora a Lucas capítulo 5 y verso 30, fíjate bien, y tú te des cuenta quiénes fueron los que provocaron que el Señor Jesucristo diera estas parábolas. En Lucas 5:30 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Fíjate bien, o sea, los fariseos del tiempo aquel, yo ya te dije que al Señor Jesucristo lo acusaron de estar comiendo con los pecadores, con los publicanos, porque el Señor Jesucristo era amigo de los pecadores, era amigo de los publicanos, y a los religiosos de aquel tiempo les caía, con mucho respeto, como patada en ayunas. Y entonces, fíjate bien, que le empiezan a reclamar, lo empiezan a acusar y lo empiezan a condenar. Y en el versículo 33 dicen: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Sabe qué es lo que estaban diciéndole al Señor Jesucristo y a sus discípulos? Les decían: ustedes son unos mundanos, ustedes son unos libertinos, ustedes no, de religiosos ustedes no tienen nada, y ciertamente de religiosos no tenía nada el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él venía con otra doctrina, Él venía con otra enseñanza
él venía con una reforma espiritual y religiosa. Y entonces vienen ellos y lo empiezan a acusar, a condenar, y bajo ese contexto que le están diciendo, bueno, tú dices que vienes del cielo, pero de espiritual tú no tienes nada, porque eres bebedor, eres fiestero, amigo de pecadores, amigo de publicanos, te invitan a una fiesta y vas, pareces mundano, pareces libertino, no sos como nosotros que oramos en todo tiempo, y mira la cara que ponemos cuando ayunamos, y se miraban súper espirituales, pero déjame decirle que hoy en la iglesia hay mucha gente así, que parece muy espiritual, que parece que ya está caminando casi sobre el agua, pero adentro no hay absolutamente nada, al igual como aquellos fariseos y aquellos religiosos de aquel tiempo. Y, oye bien, a los que verdaderamente están haciendo bien las cosas, nos llaman mundanos, nos llaman libertinos, nos llaman que andamos en pecado, que tenemos la cola machucada. Mira, al Señor Jesucristo le sacaron una cola tan larga de kilómetros, queriéndosela machucar. Pero bajo este contexto, fíjate bien, es que el Señor Jesucristo viene y les habla sobre la parábola del remiendo, del vestido viejo con remiendo nuevo, y les habla también con respecto a los odres nuevos y a los odres viejos. Fíjate bien. Entonces, aquí vamos a ver cuál es el verdadero significado, por qué el Señor Jesucristo dio las parábolas estas, y no le vamos a dar el contexto que normalmente todos los predicadores, los pastores se lo dan con respecto a que lo aplican, como ya te dije, al área financiera, al área familiar, al carácter, la mentalidad, a muchas cosas, porque es una parábola que se puede aplicar a diversidad de cosas. Pero hoy tú vas a entender claramente cuál fue la enseñanza que el Señor Jesucristo quiso dar con esto. Y aquí es donde yo te digo que tú te prepares para oír cosas que quizás no habías oído antes, o si ya, pues qué bueno, porque te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo vino a cambiar las cosas de raíz. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los remiendos, cuando se rompía un traje, un vestido, una ropa, no lo desechaban, sino que trataban de ¿qué? De ponerle un remiendo para tratar de ¿qué? De perseverar o de mantener o alargar un poco la vida. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo habló de un vestido viejo y un remiendo nuevo. Y entonces dice que no es conveniente, fíjate bien, no es conveniente que se ponga algo nuevo, un parche sobre algo viejo, porque lo nuevo va a jalar de lo viejo y lo va a romper, o sea, se va a arruinar. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? No es compatible, fíjate bien, lo nuevo con lo viejo. Y aquí quiero que tú empieces a sumar por dónde va el Señor Jesucristo con respecto a esto. Y con respecto a los odres, yo creo que tú ya sabes que es un odre. Un odre es un cuero que se cosía, ya sea que se hacía de conejo, de cordero, de cabra, para guardar principalmente dos cosas: o era vino o era aceite. Fíjate bien. ¿Y qué es lo que sucedía? Por la química natural y por las leyes físicas, fíjate bien, este odre, cuando ya estaba viejo, perdía su elasticidad. Y cuando le colocaban vino nuevo, se rompía. Entonces se arruinaba el odre y se derramaba el vino. Entonces no era aconsejable que el vino se pudiera colocar en un odre viejo, porque definitivamente se tenía que echar a perder todo. Entonces el Señor Jesucristo dijo que el vino nuevo es aconsejable que se eche en un odre nuevo, porque un odre nuevo que no se ha usado, entonces mantiene la elasticidad y puede soportar la fermentación de ese vino nuevo. Fíjate bien. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con respecto a esto? ¿Por qué? Porque estas dos parábolas, Él las está diciendo con respecto a las acusaciones que los fariseos y los escribas le están haciendo a sus discípulos y a Él, con respecto a ¿qué? A que ellos dicen que vienen de parte de Dios, pero de religiosos no se les mira nada. De espirituales no se les mira nada, más parecen mundanos, más parecen libertinos, juntándose con los pecadores, con los publicanos, yendo a fiestas, que bebían, que comían, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esa acusación, el Señor Jesucristo presenta eso. Ahora, ¿cuál es qué es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar con respecto a esto? Que Él, a la religión que se estaba manejando en ese momento, si tú lo quieres ver con el remiendo que esa religión basada en la ley de Moisés, Él no venía, fíjate bien, Él no venía a arreglarle algo como queriéndole poner un remiendo. Él no venía a darle más vida, porque el remiendo lo que hace es como alargar la vida para seguir usando el vestido ese que ya estaba roto. Que Él no venía a, ¿cómo se puede decir? A avalar, fíjate bien, sino que definitivamente que Él no estaba de acuerdo en que el sistema ese continuara, ¿ya? Sino que Él venía ¿qué? A establecer algo nuevo. Entonces, por eso Él dice que no es aconsejable ponerle un remiendo nuevo a un vestido viejo, refiriéndose a la ley de Moisés y refiriéndose a la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres empatar la gracia, el nuevo pacto, la fe, fíjate bien, las promesas de Dios con la ley, y tú lo quieres poner junto, uno va a estirar del otro y entonces lo va a echar a perder, y dice que no van a funcionar. Fíjate bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo él? Bueno, es necesario que haya una reforma aquí. Ahora, si tú vas a Romanos capítulo 3, versos 20 al 22, lo que nos dice ahí es que el Señor Jesucristo vino a hacer algo que la ley no podía lograr. Entonces, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque esto así es. Está en tu Biblia, léelo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué es lo que está diciendo? Es otro modelo, es algo nuevo, es otro sistema. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Él viene a establecer un método, un sistema, una dinámica, un nuevo pacto con sus propios principios, completamente diferente a lo que ya estaba establecido, que es la ley de Moisés o el vestido viejo. Y entonces Él les dijo, no se confundan. ¿Por qué? Porque yo no vengo a avalarles a ustedes su religión, no vengo a consentirles su religiosidad, no vengo a darles el visto bueno a cómo están haciendo ustedes las cosas. Yo he venido a cambiar todo eso y a establecer un nuevo método, una nueva forma en que la gente ahora se va a justificar delante de Dios, porque por medio de la ley nadie puede justificarse delante de Dios. Y entonces aquí vemos que lo que el Señor Jesucristo está proponiendo es algo que la ley no puede hacer. ¿Y qué es lo que la ley no puede hacer? Bueno, pues darle nueva vida a alguien, perdonar todos sus pecados, hacerlo justo delante de Dios, hacerlo perfecto delante de Dios, hacerlo santo delante de Dios. Eso es lo que la ley no podía hacer. Entonces, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos es, yo vengo ahora a establecer algo nuevo. Entonces,
Ahora, si tú vas ahora a los odres, es más o menos la misma situación, pero ahí ya no está él hablando de reparar algo o de componer algo, no, sino que con los odres él está ya planteando otra situación que tiene que ver con la mezcla. Oye bien, con la mezcla. ¿Por qué? Porque quizás algunos han de pensar, bueno, pero ¿qué tal si yo agarro un poquito de la ley y agarro un poquito de la gracia, lo junto y entonces yo puedo presentarme delante de Dios? Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que cuando el Señor está hablando sobre los odres, lo que Él está diciendo es que no puede ser compatible el vino nuevo, que es el nuevo pacto, la gracia, con el odre viejo, que es la ley, porque si lo juntan, se derrama. La ley no puede soportar el vino nuevo. ¿Por qué? Porque el odre viejo es algo rígido y la ley, tú sabes que eran reglamentos, eran mandamientos, eran mandatos, principios, preceptos, directrices que sí o sí se tenían que realizar. Es más, dice que estaban escritos en piedra, era algo rígido, fíjate bien. Entonces no podía venir a echar ese vino nuevo que representa el nuevo pacto, la gracia, sobre algo establecido en piedra. No se podía. Y entonces lo que está diciendo aquí es que no se puede hacer una mezcla. No puedes mezclar tú la gracia con la ley, como lo que está sucediendo hoy en muchas congregaciones. Pero si hay algunos pastores que dicen, no, nosotros no practicamos la ley. ¿Por qué? Porque no matamos animales, no hacemos sacrificios de sangre, y entonces, como la ley supuestamente era a base de sacrificios de animales y de sangre, entonces ellos dicen que no están practicando la ley. No te dejes engañar con eso, porque la verdad es que la ley lo que contenía eran principios. Fíjate bien, principios. Igual como el nuevo pacto, igual como la gracia, lo que tienen son principios. Entonces, ciertamente no matan animales, ciertamente no tienen sacrificios de sangre, pero los principios de la ley los han traído a la iglesia. Imagínate tú, y ahora han querido echar la gracia, el nuevo pacto, sobre ese odre viejo. Y eso es lo que está condenando el Señor Jesucristo aquí. Lo que Él está haciendo es condenando la mezcla de la ley con la gracia, y que es lo que ha sucedido en muchas congregaciones hoy. Y no solamente hoy, sino que la misma iglesia de Cristo en el tiempo aquel también cayó en esa trampa o en ese error de querer juntar la gracia con la ley. Yo te lo voy a demostrar hoy. Entonces, ¿qué es lo que si tú te recuerdas bien, al final de la parábola esta, dice, porque aquel que ha probado el vino viejo, hablando de la ley de Moisés, fíjate bien, después de haber probado el vino viejo y luego prueba el vino nuevo, fíjate bien, dice, no va a querer el vino nuevo porque va a pensar que el vino añejo es mejor que el nuevo. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo ahí? Bueno, a lo que se está refiriendo es que estos mismos fariseos, estos mismos religiosos, fíjate bien, que ya aprobaron la ley de Moisés y piensan que es lo único que hay, que no hay nada mejor que eso, que Dios estableció eso, y ciertamente Dios se los dio, pero que ahora Dios está cambiando las cosas por un mejor vino, un mejor pacto. Vienen y cuando prueban el nuevo vino a través del Señor Jesucristo, por eso es que la palabra de Dios dice en Juan 1:17 que la verdad y la gracia vinieron a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando prueban ese vino nuevo, cuando prueban esa gracia, ese nuevo pacto, dicen, no, nosotros preferimos la ley. Y aquí es en donde muchos religiosos, fíjate bien, cuando me oyen hablar a mí, o oyen hablar a alguien sobre la gracia, rápido piensan,
está hablando a favor del pecado, que este es un libertino, que este es un mundano, que como que las cosas espirituales no le gustan. No, lo que no me gustan son la religión, la religiosidad, el legalismo, la ley de Moisés es lo que no nos gusta. Fíjate bien. Entonces, en el tiempo aquel, cuando probaron el vino nuevo que es el Señor Jesús, que es la gracia, ¿sabe qué? Los persiguieron, los condenaron, los acusaron y al final terminaron crucificando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les vino a traer un vino nuevo. Les vino a traer un nuevo pacto y no lo quisieron. ¿Por qué? Porque como él dijo, ya probaron el vino viejo y les gustó y piensan que ese es mejor. Ahora, ¿cuáles son los principios? Te voy a mencionar uno nada más. Un principio de la ley y un principio del pacto, el nuevo pacto. Un principio de la ley es que las personas se justifican con Dios a través de las obras. Un principio del nuevo pacto: las personas se justifican con Dios a través de la fe en Jesús. Ahora, en muchas iglesias le dicen a las personas que ahora se tienen que justificar delante de Dios haciendo cosas, a través de su comportamiento, haciendo y dejando de hacer cosas. Y aquí es donde está la confusión. ¿Por qué? Porque las personas se justifican ante Dios a través de la fe y no a través de las obras. Ahora, en Hechos, capítulo 21, verso 18 al 20, yo te voy a enseñar, y ponte tú el cinturón de seguridad por si tú no lo sabías. El Señor Jesucristo muere, se va al cielo, deja su nuevo pacto establecido, fíjate bien, en este mundo, y se lo entrega a la iglesia para que la iglesia salga a predicar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate bien, que durante un tiempo la iglesia empieza a entender de qué se trata el nuevo pacto, pero rápidamente permite que los religiosos, que los legalistas, que los judíos vengan y empiecen a presionar para introducir la ley a la iglesia. ¿Y qué crees tú que sucede? Fíjate que ellos empezaron a ceder, empezaron a, si tú quieres, a aflojar, y se les olvidó la enseñanza que el Señor Jesucristo les había dado con respecto a esta parábola del remiendo y sobre los odres. Y entonces, fíjate bien, lo que el Señor dijo que no se tenía que hacer, la iglesia del primer Cristo, la iglesia primitiva, que muchas iglesias hoy tienen como modelo la iglesia primitiva del primer siglo, y dicen que ellos están volviendo a su raíz, a la iglesia primitiva. Pero déjame decirte que esta iglesia primitiva permitió que la religiosidad, que el legalismo, que la ley de Moisés entrara nuevamente a la iglesia de Cristo. Y lo que él dijo, que el remiendo nuevo no se le podía colocar al vestido viejo, y que el vino nuevo no se le podía echar al odre viejo. Bueno, ese principio, que es un principio del nuevo pacto, lo quebraron ellos. ¿En dónde está eso, pastor? Que la iglesia primitiva quebró eso. Y lo mismo que está haciendo la iglesia primitiva aquí. Muchas congregaciones hoy en día, aquí en Puerto Barrios, aquí en Guatemala y en muchos lugares, están quebrando los principios del nuevo pacto, introduciendo los principios del viejo pacto. Si tú tienes tu Biblia ahí, léelo para que veas de que no te estoy dando cuento. Léelo en Hechos 21. Vamos a leer 3 versículos para que tú lo puedas comprender. Hechos 21, 18 al 20 dice: y al día siguiente Pablo estaba hablando sobre la gracia, entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Jacobo quién es? Jacobo es el medio hermano del Señor Jesucristo, que es el jefe de la iglesia primitiva. Aquí ya no es Pedro. Fíjate bien, es bien importante que tú sepas esto, porque esta es una verdad que no la han querido decir, que la han ocultado o que simplemente la han ignorado.
Pero Pedro no estaba comandando, no estaba liderando la iglesia del primer siglo, lo hizo durante un tiempo, pero después, fíjate bien, utilizando el principio de la ley de Moisés y del sacerdocio de Aarón, en donde el sacerdocio era por sangre y por herencia, aquí el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacob, toma el control, toma el poder de la iglesia y él se constituye como líder, fíjate bien, sin ser uno de los 12 del Cordero, solo para que tú tomes cuenta. Ahora, fíjate bien qué es lo que está sucediendo aquí. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, oye, ¿qué fue lo que le dijeron a Pablo? La iglesia primitiva que estaba en Jerusalén, los 12 del Cordero, aquellos 120 que estaban en el aposento alto que fueron llenos del Espíritu Santo. Oye, ¿qué fue lo que dijo aquí Jacobo? Dijo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído en el Señor Jesús, y todos, oye bien, y todos son celosos por la ley de Moisés. ¿Estás oyendo lo que dice tu Biblia? ¿Estás leyendo lo que dice tu Biblia? ¿Estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo ahorita aquí? Aquí tenemos a la iglesia de Cristo contaminada con la ley, y tenemos nuevamente el vino nuevo derramado sobre odres viejos. Así como lo es la iglesia primitiva, así como muchas iglesias hoy, estaban practicando la ley de Moisés, pero habían creído en el Señor Jesucristo y pusieron remiendo nuevo en vestido viejo, pusieron vino nuevo en odre viejo. Y por eso es que cuando tú vas a Santiago es este mismo Jacobo, el medio hermano de Jesús. Lo único es de que aquí tenemos un nombre griego y tenemos un nombre hebreo. El nombre hebreo es Jacobo, pero el nombre griego es Santiago, pero es la misma persona. Fíjate bien, Jacobo, que dijo que todos los miles que se habían convertido a Cristo, pero que todos eran celosos de la ley, eran practicantes de la ley, es el mismo que escribe la carta a Santiago. ¿Sí? La carta ahí en tu Biblia que dice Santiago, el autor es este mismo Jacobo. Ahora, si tú vas ahí a Santiago, lo que él escribió, en el capítulo 2, verso 2, vas a encontrar cómo empiezan a introducir los principios de la ley a la iglesia. Si tú vas ahí y lees Santiago capítulo 2, verso 2, dice, vosotros veis, Jacobo diciendo esto, el mismo Santiago, pues que el hombre es justificado por las obras. Así dice tu Biblia, te lo voy a repetir, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oye, amado hermano, aquí tenemos el vino nuevo con el odre viejo mezclado. ¿Por qué? Porque el principio del antiguo pacto era que se justificaban por las obras, pero el principio del nuevo pacto es que las personas se justifican por la fe. Pero ¿qué es lo que dice Santiago? Alguien que está practicando la ley les dice, bueno, está claro que el hombre se justifica por las obras y se puede justificar por la fe. Error. Aquí es donde el chacal sale, saca la trompeta y le dice, fuera. ¿Por qué? Porque precisamente las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó con respecto a los odres y al vestido y al remiendo, era precisamente esto, que su nuevo pacto, que el vino nuevo, que la gracia no podía estar mezclada con la ley de Moisés. Pero aquí tenemos ya a la iglesia primitiva haciendo un cruce, aquí haciendo una mezcla, aquí, que como te decía, muchas congregaciones hoy en día ciertamente no matan animales, no hacen sacrificios de sangre, pero los principios de la ley los han metido a la iglesia. ¿Y sabes qué? Así como los religiosos y los fariseos de aquel tiempo, cuando oyeron hablar al Señor Jesucristo sobre la gracia,
sobre la verdad, sobre las buenas nuevas, sobre el nuevo pacto, ¿sabes qué? Lo odiaron, lo condenaron y al final lo mataron. Déjame decirte que hoy también muchos cristianos, cuando me oyen hablar a mí sobre esto, ¿sabes qué? Prefieren irse. No les gusta. Así como te enseñé hace unos días que cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sabes qué? Sus mismos discípulos cuando lo oyeron a él, dice que se fueron, lo abandonaron, dejaron de seguir siendo sus discípulos porque no les pareció. Ellos querían seguir practicando la ley. Ellos querían seguir justificándose a través de sus obras. Y hoy hay muchos cristianos religiosos, fíjate bien, que piensan que haciendo cosas espirituales, religiosas, le agrada más a Dios. Y cuando vienen a alguien que les dice que no es así, que esa no es la forma de agradar a Dios, entonces simplemente no les gusta. Y aquí es en donde tú tienes que entender que Dios ya tenía un plan. En Gálatas capítulo 5, del verso 2 al 4 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, si vuelven a practicar la ley de Moisés, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, que en la iglesia de Galacia habían cristianos que se estaban volviendo a circuncidar. O sea, que estaban volviendo a los preceptos de la ley, queriéndose justificar a través de la ley. Entonces Pablo les dice, bueno, si ustedes se quieren justificar de la ley, de nada os aprovecha Cristo. Si ustedes quieren seguir justificando a través de las obras, de la gracia han caído. ¿Por qué han caído de la gracia? Porque la gracia lo que significa es que todo se nos ha dado sin que nosotros tengamos que hacer nada. Por eso es que dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí nuevamente Pablo nos vuelve a ubicar y a decirnos que no puede haber una mezcla entre la gracia y la ley. Y con esto quiero ir terminando. No puede existir dentro de la iglesia de Cristo la gracia y la ley juntas. No debe de ponérsele un remiendo nuevo a un vestido viejo. No puede echársele vino nuevo a un odre viejo. Por eso es que todos aquellos los que reciben la fe, los que reciben el vino nuevo de la gracia, necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si un religioso, un legalista, alguien que no ha nacido de nuevo, oye sobre esta nueva doctrina del Señor Jesucristo, simplemente no la va a aceptar. O simplemente va a querer justificarse él a través de sus propias obras. Yo quiero que tú vayas ahora a Gálatas capítulo 21 en adelante. Y oye bien, porque con esto quiero terminar, pero aquí es donde tú tienes que comprender que el Señor Jesucristo instruye directamente a Pablo cómo la iglesia debe de administrar el nuevo pacto y cómo tiene que dejar afuera de la iglesia la ley de Moisés y sus principios. No solamente los sacrificios de animales, sacrificios de sangre, la ley y sus principios. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, en Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo
2 hijos. Fíjate bien, ¿quiénes son? Ismael e Isaac. Tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La esclava, ¿quién era? Agar. Y la libre, ¿quién era? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, eso es según la ley de Moisés, fíjate bien. Mas el de la libre, por la promesa. ¿Eso qué quiere decir? Isaac. Lo cual es una alegoría. Oye bien eso, lo que él está hablando de la esclava y lo de la libre es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. Oye bien, así dice tu Biblia y así dice Pablo. Estas 2 mujeres son los 2 pactos. Agar representa el viejo pacto, que es la ley de Moisés, y Sara, que es la promesa, representa el nuevo pacto. Fíjate bien. Entonces dice, pues estas 2 mujeres representan los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál es el del monte Sinaí? Es donde se dieron los 10 mandamientos a Moisés. Ahí se le dio la ley de Moisés. El monte Sinaí representa la ley de Moisés, el cual da hijos para esclavitud. Oye bien, amado hermano, porque todo aquel que quiere practicar la ley de Moisés se convierte en un esclavo. ¿De qué? De normas y preceptos. Se convierte en un legalista, en un religioso. Entonces dice, el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjate bien, en el tiempo aquel, cuando dice corresponde a la Jerusalén actual, es porque la iglesia de Cristo que estaba en Jerusalén estaba practicando la ley de Moisés. Para que te quede bien claro de una vez por todas, la iglesia de Cristo estuvo practicando la ley de Moisés en Jerusalén. Era la iglesia que estaba ahí. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Fíjate bien, ¿por qué? Porque estaban practicando la ley de Moisés. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, esa es la Jerusalén celestial, es libre, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tiene marido. Así que, hermanos, oye bien que es lo que dice Pablo, así que, hermanos, nosotros como Isaac, eso es hijo de la libre, como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, eso es Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Bueno, aquí ya estás cayendo tú que aquellos que quieren la ley de Moisés están persiguiendo a aquellos que queremos practicar la gracia. Y por eso nos llaman mundanos, nos llaman libertinos, nos llaman pecadores, nos llaman de que estamos consintiendo el pecado, que nosotros no queremos la santidad, que nosotros no queremos la espiritualidad, que nosotros no queremos nada con Dios. Bueno, eso es lo que nos ha sucedido a aquellos que queremos hablar sobre la gracia, que aquellos religiosos fariseos legalistas persiguen a los hijos de la libre. Y tú te recuerdas que Ismael a cada rato le sonaba a Isaac. A cada rato aprovechaba, ¿para qué? Para darle sus coscorrones, sus patadas, o sea, lo maltrataba, ¿ya? Y así dice Pablo, así como sucedía en el tiempo que el hijo de la esclava perseguía al de la libre, así hoy. Fíjate bien. Entonces, quiero que sigas ahí conmigo. Dice, más, ¿qué dice la escritura? Fíjate bien, ¿qué dice la escritura? Dice Pablo, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bueno, en aquel tiempo, fíjate bien, que Dios le dijo a Abraham que la esclava Agar y su hijo no iba a heredar
juntamente con Isaac y con Sara. No podían vivir las dos, la ley, el viejo pacto y el nuevo pacto, no podían vivir bajo la misma tienda. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Echa de tu tienda a la esclava y a su hija, porque no va a heredar con la libre. Y Abraham sacó a Agar de su tienda y la mandó al desierto a una muerte segura. Pero Dios, oye bien, tuvo cuidado de ella. Pero la enseñanza aquí que Pablo está dando es que no pueden estar las dos en la misma casa. No puede estar la ley y la gracia en la misma casa. No puede estar el hijo de la esclava con el hijo de la promesa en la misma casa. Le dijo, echa a la esclava y a su hijo, porque no van a estar juntas, no van a poder heredar juntas. Y esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo les está dando aquí a los fariseos de aquel tiempo, cuando les habla de que no viene a poner un remiendo sobre algo que está roto, algo que ya no sirve, algo que está descompuesto. Él no viene a echar un vino nuevo sobre un odre viejo, porque entonces ese odre se va a terminar de arruinar. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que el Señor Jesucristo vino a establecer un mejor pacto con mejores promesas. Él vino a establecer algo que la ley no podía cumplir. Y con esto quiero terminar. Lastimosamente, esa historia que te acabo de comentar, que sucedió en la iglesia primitiva, es la misma historia que está sucediendo hoy en la iglesia de Cristo del siglo XXI. Mucha iglesia hoy está practicando los principios de la ley de Moisés, haciendo, mira, quizás ahorita no me va a dar tiempo, pero si yo te sacara un listado de todos los principios de la ley que hoy se están practicando en las iglesias evangélicas cristianas, tú te quedas helado. Y capaz que dices, no, ahí sí ya no puedo ir yo, porque no puede heredar la esclava con la libre. Así. Y entonces es muy importante que tú abras tus ojos, abras los ojos de tu entendimiento, lo puedas recibir con tu espíritu, que cuando el Señor Jesucristo estaba dando las parábolas, se estaba refiriendo a la reforma espiritual y a la reforma religiosa que se tenía que dar en el tiempo ese. Y a lo que Él venía era a sustituir un pacto por otro pacto. Obviamente, muchos no entienden eso. Es más, cuando se les habla de esto, se molestan, se enojan y piensan que uno no quiere nada espiritual, porque así como decía Pablo, que pareciera ser que los que practican la ley son más espirituales. ¿Por qué? Si tú ya te diste cuenta, oran en todo tiempo, diezman de todo tiempo, o de todo, y hacen muchas prácticas, y pareciera ser que eso es lo que le agrada a Dios, pero eso ya fue sustituido. Muy bien, quiero terminar y quiero orar, porque ya es hora, ¿verdad? Creo que en otra oportunidad voy a ampliar un poco más sobre el tema pero ya ahorita con lo que yo ya te dije, con lo que ya te hablé, pues definitivamente ya tienes un poquito más de luz de qué se trata la parábola esta que el Señor dio y de qué se trata esta reforma espiritual que Él vino a hacer. Y por último, solamente te quiero recordar que el mismo Pablo dijo con respecto a estos religiosos, a estos fariseos que preferían el vino añejo, el vino viejo, porque creían que era mejor que el nuevo, que ellos a la verdad dice que tienen un celo por Dios, que ellos a la verdad quieren agradar a Dios, pero dice, pero no han entendido, fíjate bien, tienen un velo, no han entendido que no es a la manera de que ellos piensan o ellos creen que es, sino que es a la manera que Dios estableció a través de su Hijo, a través de la gracia, a través del nuevo pacto. Y lo que cuenta es qué es lo que quiere Dios que hagamos.
Y aquí es en donde tú tienes que comprender que ahora estamos en un nuevo régimen, estamos en un nuevo pacto. Ahora nuestra justificación es por gracia, es por fe, gracias a la obra y a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero orar. Si hay alguien que hoy quiera recibir, oye bien, y convertirse en un odre nuevo, hoy sí, para recibir un vino nuevo que se llama gracia. Tiene que ser odre nuevo. Si tú lo quieres recibir a través de la religión, de la religiosidad, de lo que te han enseñado siempre, déjame decirte que no va a lograr recibir ese vino nuevo. Pero si hay alguien que hoy se quiere convertir en un odre nuevo para recibir ese vino nuevo, yo quiero orar para que tú puedas recibir al Señor Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Y te recuerdas tú que te dije que los odres también servían para recibir el aceite. Bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo también es figura del aceite. Entonces, el aceite también viene para llenar nuestras vidas. Y recibiendo al Señor Jesucristo, viene también el Espíritu Santo a morar, que es figura del aceite, y entonces nosotros nos convertimos en nuevas criaturas, y a partir de ahí nosotros podemos agradarle a Dios solamente siendo odres nuevos y recibiendo ese vino nuevo y ese aceite de parte de Dios. Así que si tú vas a recibir al Señor Jesús, yo voy a orar para que tú lo puedas hacer. Repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.